El número de bacterias por unidad de volumen presentes en un cultivo después de un cierto número de horas viene expresado en la siguiente tabla. Después de 0 horas, 12 bacterias. Después de 1 hora, 19 bacterias. 2 horas, 23. 3 horas, 34. 4 horas, 56. Y 5 horas, 62. Representa gráficamente la nube de puntos o diagrama de dispersión. Calcula el coeficiente de Pearson y di de qué tipo de correlación se trata. Calcula la recta de regresión correspondiente y represéntala. ¿Y qué número de bacterias hemos de esperar que habrá después de 6 horas 30 minutos? Lo primero que vamos a hacer es representar la nube de puntos o diagrama de dispersión. En unos ejes de coordenadas, en el eje de las X vamos a poner las horas, es decir, el tiempo en horas. Y en el eje de las Y vamos a poner las bacterias. Pues el número de bacterias depende del tiempo que ha transcurrido. Las horas vamos a hacer de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el número de bacterias, vemos que el más pequeño es 12, el mayor es 62. Vamos a ir de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. De manera que dice que cuando han pasado 0 horas hay 12 bacterias. 1 hora, 19. 2 horas, 23. 3 horas, 34. 4 horas, 56. 5 horas, 62. Esta es la nube de puntos. Vamos a seguir un poquito el contorno. Vemos que es una nube muy estrecha, lo que nos hace intuir ya que tendrá una buena correlación, que hay mucha relación, una relación alta entre el número de bacterias y el tiempo transcurrido en un cultivo. Una vez hecho el gráfico, que era el apartado A, queremos calcular el coeficiente de Pearson. Para ello, lo primero que vamos a hacer es una tabla con los cálculos que necesitaremos. X sub i son las horas, Y sub i son las bacterias, F sub i es la frecuencia absoluta. También tendremos F sub i por X sub i al cuadrado, F sub i por Y sub i al cuadrado y F sub i por X sub i por Y sub i. De manera que las X van de 0 a 5. Sumatorio de las X es 15. Las Y sub i son 12, 19, 23, 34, 56 y 62. La suma es 206. Y la frecuencia de cada punto es 1. De manera que el número total de datos es 6. F sub i por X sub i al cuadrado, como F es 1, es como elevar directamente la X sub i. 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25. En total, 55. Y de la misma manera, 12 al cuadrado 144,
19 al cuadrado 361, 23 al cuadrado 529, 34 al cuadrado 1156, 56 al cuadrado 3136 y 62 al cuadrado 3844. En global, la suma 9170. Y si multiplicamos f por x por y, 0, 19, 46, 102, 224 y 310. La suma 701. Una vez hecha la tabla ya podemos calcular los parámetros que necesitamos. La media aritmética de x es el sumatorio de f por x entre el total de datos, es decir, 15 entre 6, y nos da 2,5 horas de media. La media aritmética del número de bacterias es f por y entre el total de datos, 206 entre 6, que nos da 34,3 bacterias de media. La varianza respecto a x es la raíz cuadrada de f por x al cuadrado entre n menos la media de x al cuadrado. Sustituimos 55 entre 6 menos 2,5 al cuadrado. Hacemos la raíz y nos da 1,71. De la misma manera, la varianza respecto a y es el sumatorio de f por y al cuadrado entre n menos la media aritmética de y al cuadrado. Sustituimos 9170 entre 6 menos 34,33 al cuadrado raíz cuadrada y nos da 18,70. La covarianza es el cociente de f por x por y entre el total de datos menos el producto de las dos medias, de manera que es 701 entre 6 menos 2,5 por 34,33 y nos da 31,01. Y con todos estos datos ya podemos calcular el coeficiente de Pearson, que es el cociente de la covarianza entre el producto de las dos varianzas, es decir, 31,01 entre el producto de 1,71 por 18,70 y nos da un coeficiente de Pearson de 0,97. Se acerca mucho a 1, por lo tanto, la correlación es lineal, fuerte, pues se acerca mucho a 1 y positiva. Una vez calculado el coeficiente de Pearson, vamos a buscar la recta de regresión que tiene de ecuación y igual a A más BX, donde A es la media de Y menos B por la media de X y B es la covarianza entre la varianza de X al cuadrado. Sustituimos 31,01 entre 1,71 al cuadrado y nos da un valor de B de 10,60. Calculamos A, 34,33 menos 10,60 por 2,5 y nos da 7,83.
De manera que la recta de regresión es 7,83 más 10,60 x. Una vez calculada numéricamente, la vamos a hacer gráficamente. Necesitamos 2 puntos para representar una recta. Si la x es, por ejemplo, 1 y es 7,83 por 10, más 10,60 por 1 y nos da 18,43. Y si x es 4 y de la misma manera nos da un valor de 50,23. Vamos a la gráfica. Si x es 1 y es 18,43. Si x es 4 y es 50,23. Esta es la recta correspondiente a nuestra nube de puntos. Como vemos, es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos. Y ahora nos piden que calculemos cuando han pasado 6 horas y media, qué cantidad de bacterias hay. Sustituimos en la recta de regresión. La x es 6 horas y media y nos da 76,73, es decir, aproximadamente 77 bacterias. Lo hemos calculado numéricamente, ahora vamos a hacerlo gráficamente. Si x es 6,5, buscamos la recta de regresión, la tenemos que alargar un poquito. Si x es 6,5, vamos a buscar la recta de regresión. Buscamos el valor de y. Y vemos que efectivamente nos da aproximadamente unas 77 bacterias. Y este resultado, esta predicción, es muy fiable porque el coeficiente de correlación era muy próximo a 1.